Ya, ahí me dice grabando. Ya está grabando, creo. Sí, 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 ya está grabando. Listo, ahora sí. Buenas noches. Bueno, como parte de la materia de emergencias de atención y crisis de psicología comunitaria, hemos tenido la tarea de hacer un análisis de la situación de Haití, sobre el terremoto, las causas, las consecuencias de que la situación política, económica se mantenga. Dentro de los antecedentes que a lo mejor nos dan una contextualización de esta situación, tenemos en cuenta que Haití fue una ciudad, un país próspero, y que a raíz de la época incluso desde la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón llegó a esta isla, se vio enfrentada a una situación grave, como es, por ejemplo, la pérdida de casi el 96% de su población debido a las enfermedades, a la explotación laboral, al maltrato. Y aproximadamente en 1966, al ser después de liberarse de la colonia francesa, porque España cedió la isla a Francia, esta impuso como una multa que debía Haití pagar para evitar ser nuevamente colonia francesa. Entonces, toda esta situación económica se repercute hasta el día de hoy, ya que la historia nos dice que recién en 1940 se logró pagar esta deuda. Entonces, durante todo este tiempo, todos los recursos económicos que producía la isla pues fue destinado al pago de esta deuda. Y posterior a esta fecha, la corrupción, la inestabilidad política, los constantes saqueos hacen que todavía se viva una situación difícil en este país. Con esto también como antecedentes y para conocer ahora un poco la realidad ya desde el punto de vista de una persona que es de Haití y que sabe mucho más de cerca esta realidad, pues hemos invitado y agradecemos la colaboración de Odelín en la entrevista. Él nos va a contar un poco más de lo que ha sido para él la experiencia ya en primera persona de vivir en Haití y de estar en el terremoto. Gracias, Odelín. De verdad, es un placer siempre. Muchas gracias. Sí, continuemos. Bueno, así es, mi querido Oslin, realmente es un placer estar ahorita compartiendo estos momentos, como mencionábamos anteriormente, con una persona que está más en contacto con la realidad de todo lo que estábamos pasando. Básicamente, mi querido Oslin, queremos empezar con unas sencillas preguntas en las cuales queremos enfocarnos hacia cuáles fueron los principales motivos, cuáles fueron las principales circunstancias que en este caso a ti te llevaron a migrar de tu país y exclusivamente acá a Cuenca, Ecuador. Coméntanos un poquito de cómo fueron estas circunstancias y cómo se dieron para que tú hayas tomado la decisión de salir allá de tu país. Ya, bueno, es lo mismo que dije de antes. Sí, realmente tuvimos un pequeño problema ahí de tecnología, pero sí, realmente tenemos un poquito que nos ayudes de nuevo con esos detalles. Ya, bueno, no hay ningún problema. Como ustedes dicen, es muy cierto que ha pasado un terremoto en Haití el 10 de enero del 2010, ya son 10 años que han pasado, que yo también estoy acá, que tuve que dejar el país, dejar mis estudios, como estudiaba medicina durante prácticamente 3 años y medio, y después de aquel acontecimiento yo estaba inestable, así psicológicamente, entonces la única solución que encontré es, buscar no digo un refugio, sino un lugar para hospedarme, hacia en lo mejor de los casos, hasta que toda la situación se remedie y todo. Entonces, mi primer país de elección, como es un país vecino, ha sido la República Dominicana, donde me fui durante unas 4 a 5 meses, y de ahí tuve un amigo acá en Cuenca, es ecuatoriano, ecuatoriano y todo eso, que me dijo, ya pues no hay ningún problema, en vez de estar en la República Dominicana, está muy cerca todavía, no te vas a estabilizar, pues te sientes mal todavía, y pues al ladito de Haití,
pero ven para acá, no hay ningún problema, te vas a reponer mucho más fácil y todo para olvidar esa situación. Y cuando todo se componga y todo, ya podrás volver allá para continuar con tus estudios y todo. Y como mis padres ya pues me ayudaban también económicamente para poder pagar los vuelos y todo, entonces me mudé por acá y todo, y hasta ese momento sigo aquí mismo en el Ecuador y así. Chévere, muy, muy interesante. Una pregunta, mi querido Oslin, ¿tu familia actualmente dónde se encuentra? Tú nos hablas, por ejemplo, de tus papás, que ellos 10 años atrás básicamente te dieron este apoyo para que tú puedas venir, en este caso, acá a Cuenca, Ecuador. ¿Qué ha sido de tu familia? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Vinieron tal vez contigo? ¿Están por allá? ¿Qué es lo que pasó con tu familia? No, la situación es que yo me vine acá solo, como... O sea, los padres, bueno, uno en Haití, bueno, creo que vamos más adelante, vamos a conversar también un poco de eso. Después de los 18 años, no somos tan apegados a la familia como aquí veo. Entonces, o sea, yo puedo decidir retirarme como si nada. O sea, nadie me dice nada, siempre me apoyan y todo, es mi decisión, simplemente hago las cosas con responsabilidad, eso es todo. Entonces, no es como aquí, no te puedes ir, todo eso. Claro, hasta o sea, que te casas. Exactamente, no, la situación no es aquí, no es así allá, no. Claro. Entonces me apoyaron y todo. Ellos, mira, mis padres no están estables en Haití, se pasan más tiempo en los Estados Unidos, entonces no tienen ningún inconveniente, o sea, no tuvieron mayor inconveniente para poder apoyarme, nada por el estilo. O sea, obviamente tengo hermanos, hermanas en Haití, pero la mayoría vive en el extranjero, porque bueno, la mayoría de los haitianos emigran también hacia Estados Unidos, pues, porque estamos a 1 hora y media de Miami, que es Estados Unidos. Claro, entonces se les hace más fácil migrar a los Estados Unidos y así. Entonces, en esa condición, pues mi familia, nadie vino conmigo acá, solito, tal como me ven ahorita. ¿Qué tan complicado es, Oslin, por ejemplo, en el caso de las personas de allá en Haití, migrar hacia los Estados Unidos, en este caso hacia Miami? Pese a que hay 1 hora y media, que realmente es muy poco de tiempo, ¿qué tan complicado es para todas las personas poder ingresar al país, poder ingresar a Miami? Bueno, ahora sí es un poco difícil por las guardacostas que se llaman. Pero antes, por ejemplo, en la época que estuve allá en Haití, la gente se iba a cada rato, o sea, no se les hacía tan difícil como se diga. Ahora hay más restricciones y todo, y es por miedo o sea, por mar es un poco más de tiempo, pero hablo de 1 hora y media, es de un vuelo, ¿no? No es por mar, sí, es un vuelo de 1 hora y media ya. Es muy poquito tiempo, la verdad, estamos muy, pero muy cerca. Por eso la gente aprovechaba por vía marítima y todo, hasta se van con lanchas, se van así con lanchas y todo. Entonces, hasta que si se van entre, digamos, unas 20 personas que se van, rara la vez logran descubrir así unos 2. La mayoría sí pueden llegar a la costa de Miami y todo. Entonces les hacía muchísimo más fácil llegar hacia la costa de Miami y todo. Listo, muy bien. Entonces es arriesgar la vida también, pero es así, antes ha sido así. Perfecto. Lili, ¿tú tenías algo que preguntar? Sí, de pronto tal vez, bueno, en tu caso no viviste todo el proceso de reestructuración y posteriormente también hubo la epidemia de cólera y todo después del terremoto. En tu caso saliste como a la semana, ¿no? ¿no? Sí, a la semana salí porque bueno, la epidemia no, pero del terremoto, yo sí viví el terremoto porque yo estuve allá durante el terremoto, y a la semana yo salí del país porque no soportaba esa situación, o sea, no. Claro, total. Yo salí. De acuerdo a tu experiencia, ¿por qué crees que todavía hasta el día de hoy incluso se ven las repercusiones de eso, ¿no? Que
la población que fue más afectada obviamente siempre es la que tiene necesidad de más recursos económicos. ¿Por qué crees que todavía se mantiene esa inestabilidad, esa diferencia de clases sociales que incluso tú mencionabas hace un momento? Exactamente. Como saben, la situación política de Haití está muy mal, como saben. Uno es la corrupción, o sea, bueno, eso está en todas partes, pero se pasa. Sí, así es. Los de Haití creo que se pasaron mismo ya. Claro, porque... Hablábamos de dictaduras, de... Exactamente, o sea, les vale. Y bueno, es la corrupción y después es es la conciencia de la gente, ¿ya? Porque después del terremoto recibimos bastante ayuda como para construir un Haití, bueno, una Haití porque es nueva, sí, es femenino Haití, nuevita, sí, claro. Nuevita, sí, es una Haití nuevita prácticamente, de tanta ayuda, hasta eso nos ayuda del Ecuador, ya, con decirlo así, exacto, de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, pero lo único que hacen allá hasta el momento, por ejemplo, si Ecuador dice, ¿sabe qué? Voy a donar $50,000, ya, lo más bajito posible, $50,000 a Haití para que construyan así un centro de salud, digamos, ya. Ok, lo que hacen, bueno, primeramente el gobierno del Ecuador ponen dos opciones. Vamos allá, construimos el centro de salud o quieren que les demos los $50,000 para que ustedes construyan. Entonces, ¿qué dicen ellos? Denos mejor la plata, no vengan nada a construir. ¿Por qué? Porque inmediatamente que lleguen esos $50,000, reparten entre ellos y no hacen nada hasta el momento. Es la corrupción. O sea, plata que entra, plata que se va en los bolsillos de ellos. Por eso Haití es un país pobre hasta el día de hoy. No avanza. Un país así no va a avanzar. Yo digo que no va a avanzar nunca. Es un país que no va a avanzar nunca. Es así. Por más que reciba ayuda y todo eso, si por ejemplo, Estados Unidos, si quieren hacer algo por Haití, por ejemplo, dicen van a construir un tal hospital, las calles de aquí para acá, si ellos mismos no cogen y van y construyen, ya, nunca se va a hacer nada, porque ellos dan la plata, ellos cogen la plata, meten en el bolsillo y de ahí no hacen nada, prácticamente nada. Exactamente. Recibimos bastante ayuda para que se construya todo. O sea, todo en absoluto, una Haití nuevita, pero mire cómo está hasta el día de hoy. No hay nada aquí. O sea, no claro, hay nada. Y es difícil también conociendo lo que hablábamos un poco, los antecedentes históricos incluso, ¿no? Porque sabemos que el índice de analfabetismo es bastante alto, que no todo el mundo tiene acceso a la educación, entonces basado en esos parámetros difícilmente la gente también va a reaccionar y a exigir derechos. Exactamente. Es que Haití tiene un índice de desarrollo humano también que es muy bajo, demasiado, o sea, la riqueza baja, o sea, la educación también bajísima, desde el punto de vista de la salud, bajísima también, y así. Y son cosas que son muy importantes, son pilares muy importantes para un país, para el desarrollo de un país. Si no hay eso, o sea, ¿cómo va a avanzar? El problema no está en el país en sí, ya. El problema está en la mente de los haitianos. ¿Ya? Perfecto. Justamente, está ahí. Si no piensan, nunca van a hacer nada. En absoluto. Básicamente, mi querido Oslin, hablaríamos que se necesita un cambio de pensamiento, un cambio de visión, de manera de cómo percibe el pueblo haitiano su situación, ¿no es cierto? Tú de lo que nos mencionas, que la persona cambie para que pueda cambiar, en este caso, el país entero, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Una pregunta, Oslin. Yo sé complicado a veces cuando uno vive una situación, en este caso una emergencia, en este caso un desastre natural. A veces es incluso duro recordar ciertas cosas, ciertos momentos que se vivió. Han pasado 10 años ya de este episodio que a ti te tocó vivir prácticamente ahí, en el epicentro donde todo.
Cuéntanos un poquito, a breve rasgo, a breve modo, ¿cómo fue esa situación? Por ejemplo, en el momento en que se dio, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo era la situación? ¿Qué es lo que sucedió más o menos? Tratemos de revivir un poquito esos momentos y sobre todo después quiero que me ayudes respondiéndome. ¿Crees tú que la gente, la población estuvo preparada en el sentido tal vez de que se tomaron medidas después para ayudar, para dar prioridad a lo que estaba pasando, para combatir la emergencia en ese momento que se dio? A veces siempre escuchamos de los conocidos simulacros, ¿no? ¿Crees tú que tal vez la gente, el pueblo allá en Haití estuvo preparado para esta situación y cómo lo tomó una vez que se dio todo esto? Coméntanos un poquito. Ya. Bueno, para empezar, la respuesta es no. No estábamos preparados para eso. Bueno, Haití ni siquiera, o sea, el pueblo ni siquiera pensaba que algo así pudiera existir, mejor dicho. Peor, para estar preparando, o sea, para ese tipo de situación. Una vez que suceda eso, el terremoto, ha sido bien. Bueno, la verdad es que el terremoto fuerte en sí no ha sido. La situación, o sea, lo que mató a la gente, a toda la gente más allá, es el modo de que construyen las casas, que es el problema. ¿Ya? Exactamente, es el modo que es la forma que construyen las casas, no como aquí. Yo estoy viendo aquí cómo mismo construyen, ¿ya? O sea, si aquí si pasa un terremoto con la misma magnitud que Haití, no va a matar a tanta gente. ¿Ya? Es la forma que construyen allá que es el problema. Pero preparar simulacros, no, porque creo que ni siquiera saben qué es un simulacro. ¿Ya? Trasciende. Ya, eso es uno. Y una vez que pasó eso, superó totalmente la capacidad de respuesta del país. Lo que tuvimos que hacer es esperar a que gente de la República Dominicana viene a curar siquiera una heridita. Por ejemplo, como dije antes, el sistema de salud es pésimo. O sea, el sistema es pésimo allá, el sistema de salud es pésimo. Servicio de emergencias, por ejemplo. Mire cómo está aquí. Bueno, esto es en la comparación, no sé. No sé si estaría bien, pero claro. Y aquí el sistema de salud, mire cómo está. Uno coge, llama a ECU 911. Yo mismo paso en el ECU, por ejemplo, ya. Chévere, o sea, todo normal. O sea, te van a ver hasta tu casa y todo eso, te atienden, te llevan al hospital. Todo un lujo allá. Imagínense, mi madre murió recién de un paro cardiorrespiratorio, no hay quien le brinde un RCP. ¿Un RCP? Una RCP. Exactamente. Una simple RCP. No hay quien haga eso. ¿Entienden? O sea, es terrible allá. O sea, la situación es terrible. Si te pasa alguna crisis asmática, por ejemplo, te va a matar. Porque no hay cómo coger y llamar a una ambulancia para que te venga a ver. O sea, no hay forma de hacer eso. Ahí la Cruz Roja, o sea, es como, todo es privado. Si no tiene plata, o sea, no hay salud. Exacto. No hay plata, no hay salud. Claro, se dice en general, perdón que te interrumpa, en este tipo de situaciones que no son tanto crisis o desastres naturales, sino sociales, porque como tú indicabas, a lo mejor la magnitud no era como para eso en otras situaciones o en otras circunstancias, pero que justamente... Exactamente. Entonces es lo que se está viviendo allá. O sea, la preparación, hasta el día de hoy, por ejemplo, ni siquiera les sirve de lección, o sea, debería de servirles de lección, ¿no? Si pasa algo así, ya pues si es que pasa después, uno va a estar mejor preparado, pero no es así, no es el caso. Si pasa igual, exactamente, no hay cambio. Ha habido un cambio. Si pasa un terremoto igual, va a matar igual a la gente y va a pasar la misma situación, va a repetirse de nuevo y así, porque la gente no entiende eso. Claro. Y, o sea, bueno, es muy lamentable, pero muy cierto. O sea, es la realidad. Cierto, claro. Perfecto, Glyn. Básicamente tú lo que nos mencionas es de que, como mencionábamos, como hablábamos un momento
momento atrás, el cambio principal para que el país surja, el país esté en una situación mejor, es un cambio de la población, es un cambio en la mente y en el tipo de, Sí, la de mentalidad visión de de la las gente. personas, ¿no es cierto? Ujú, Cuéntame una exactamente. cosa, tú ahorita que estás ya cerca de unos 10 años acá viviendo en Ecuador, que tal vez puedes darte cuenta tal vez de las similitudes, de las diferencias que puede darse, ¿cuáles crees que desde tu perspectiva puedan haber acá en Ecuador? ¿Qué crees tú que haya de similar tal vez o de diferente allá con el lugar, con el pueblo de Haití? Ya. Bueno, no sé si hay puntos específicos así, más o menos. En general, lo que tú creas tal vez que te haya marcado en estos 10 años que tú ya estás viviendo acá, que sientas que es realmente relevante, algo que ves totalmente diferente tal vez que tú has notado. Por ejemplo, en el caso que tú nos mencionabas del tema de salud, tú mencionas como has estado trabajando en lugares médicos, en centros médicos acá en Cuenca. Te das cuenta Ujú. que hay una diferencia tal vez marcada con el sistema de salud allá en Haití. Aparte de eso, también, ¿qué puedes tú tal vez darnos cuenta? Algo también que nos llamaba la atención era, por ejemplo, la idiosincrasia de ustedes de que realmente 18 años y ustedes ya tienen su Bien. vida, digamos, independiente. Acá vuelta, tú debes haber visto, presenciado que hay muchas personas que tienen 22, 23, 25, 30 años y más y Hasta siguen 50 viven. todavía, sí, y Casan. siguen arraigados a su núcleo familiar, ¿no? Entonces, cosas así Claro. más o menos, ¿qué es lo que tú has notado también? Por ejemplo, ya eres una persona que está bastante involucrada acá con todo lo que es el contexto social, político. En 10 años tú te has empapado bastante de la realidad acá del Ecuador. ¿Crees, por ejemplo, que el problema de corrupción esté también marcado acá, que se esté dando, afectando, que se esté generando este tipo de circunstancias por este tipo de fenómenos sociales, de problemas sociales? Y, por ejemplo, puede que también hayas notado algún tipo de similitud. Tú ves de repente algo que encuentre un parecido entre una forma de ser, una cultura o una manera de actuar entre Haití y acá en Ecuador. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Ya. Verá, hablando de la corrupción, como mencionó, bueno, no tengo gran idea aquí que si hay o no hay, la verdad, pero en el caso de que lo haya, creo que es muy bajo. A comparación de Haití, como dije antes, ajá. Supongo que es muy bajo, porque aquí se ve que cuando llegué, verá, cuando llegué recién hace 10 años acá, creo que Rafael Correa mismo que creo que ha sido. Exactamente, sí, pues estábamos más o menos por esa época. Más o menos, creo que es Rafael Correa mismo que ha sido. Y yo andaba por el Ecuador ya. Yo veía las rutas, por ejemplo. O sea, yo veo algunos cambios aquí. O sea, las cosas se hacen. ¿Ya? Por más que haya corrupción, digámoslo así, porque no sé si hay o no hay. Por más que lo haya, o sea, si en el caso de que lo haya, pero al mismo tiempo hacen las cosas. ¿Ya? A comparación de allá, o sea, se percibe la corrupción, pero las cosas no se hacen en cambio. O sea, o sea, desvían algunos fondos, pero utilizan siquiera una parte para que la gente no se dé cuenta de que están haciendo, o sea, de que exista la corrupción. O sea, eso sería algo, como dicen, algo es algo, así, como dice el dicho. Pero allá no es así, o sea, se llevan todo y dejan las cosas tal y como son, ¿ya? Eso es algo que me molesta bastante también y todo. Por ejemplo, bueno, el sistema de salud, por ejemplo, ya. Es algo que sí funciona bien aquí, funciona muy bien. O sea, allá te enfermas, como estaba diciendo, tienes una crisis asmática, te mueres. No hay quien te ayude. Si una persona no te recoge y te lleva al hospital así por soplado, como saben decir, o sea, y es que encuentras alguna clínica privada y todo eso puedes pagar, ya pues te salvaste. O sea, y es que encuentras. Pero en cambio aquí, mire cómo está.
Pero como digo, yo mismo paso, yo mismo despacho ambulancia, yo mismo, a veces cuando estoy en la ambulancia, yo mismo voy, atiendo y todo. Entonces es bastante bueno, ya, a comparación de allá. Y también... La educación también me imagino, ¿no? Igual el acceso a educación, por ejemplo. Exactamente, bueno, la educación, digámoslo, hay una cosa que veo aquí, bueno, los que estudian en la universidad, por ejemplo, ciencias médicas, así, allá en Haití tenemos unos buenos cirujanos, o sea, no todo es malo, como se diga, ya. Tenemos unos buenos cirujanos, pero como mismo los tenemos, bueno, es un poco cruel, pero es la realidad, ¿no? Ya. Por ejemplo, hay gente que sale de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y todo eso, van a hacer prácticas allá en Haití, porque utilizan a los enfermos como conejillos de India, así. ¿Entiende? Por ejemplo, un buen cirujano mata a 15, pero salva a 100. En cambio, aquí no se hace, ¿no es cierto? Aquí no se hace, ya. En cambio, allá en las prácticas, o sea, no importa, nadie te va a demandar por matar a un paciente, ya. Por practicar. Exactamente, por practicar. Por ello, si es un paciente moribundo y todo eso, o sea, no hay ningún problema, hacen cualquier tipo de procedimiento y si lo salvan, eso, bueno, bien, pero si lo matan, entonces ya pues eso les sirve como experiencia para no hacerlo en otro paciente y así. Entonces, así van. Por ejemplo, neurocirujanos, o sea, son muy buenos porque practican bien, pero realmente así, no les importa si se muere o viva, pero lo hacen así, punto. Pero mientras más lo hacen, se vuelven unos expertos y todo, pero aquí no se permite. Claro. Ya. Digamos que la práctica tiene un costo elevado para que ellos sepan y puedan experimentar. Es una práctica bastante elevada en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, pero allá nadie les dice nada. Se murió, ¿sabe qué? No sobrevivió a la cirugía y todo eso, te dicen eso, ya se acabó. No hay ningún problema. Claro, pero ahí aprenden bastante también. Por eso estaba estudiando medicina allá, ya me empezaba a gustar también. Querido Link, por temas de que ya casi tenemos poquísimo tiempo, quiero hacerte unas 2-3 preguntas súper rapidísimas para ya también no quitarte mucho tiempo. La primera, básicamente, ¿qué es lo bueno que tú puedes resaltar de Haití? Como bien dijiste algo muy importante hace un momento, no todo es malo, ¿no es cierto? Siempre hay algo de todo lo malo tal vez que puede suceder, algo bueno. ¿Qué es lo bueno que puede tener Haití? ¿Qué es lo bueno que puede tener su gente, su nación en sí? ¿Qué es lo que tú rescatarías de allá? Bueno, digamos... Recursos naturales, tal vez de pronto, playas, cosas así. Sí, bueno, como estamos como una isla con la República Dominicana, creo que la República Dominicana aprovecha más de los recursos que nosotros, ya que tiene la isla. Pero Haití lo que hacen es, creo que, destruir las cosas, o sea, utilizan los árboles para hacer carbón y todo eso, entonces eso destruye más. Pero las playas sí, o sea, las playas sí, hay bonitas playas, como es una isla, entonces rodeada de playas, eso sí es bueno, pero no saben cómo explotarlo. Exactamente, para favorecer lo que es el turismo y todo, lo cual República Dominicana sí lo hace, pero sí. Perfecto. ¿Qué es lo que crees que necesita Haití? ¿Qué es lo que tú puedes percibir? ¿Qué es lo que urgentemente tal vez pueda necesitar? Ya. Bueno, les voy a decir algo. Suena cruel, pero Haití en ese momento que se independizó, no ha sido el momento adecuado. Haití no estaba listo para una independencia, ¿entiendes? Porque la gente todavía necesitaba corrección, ¿ya? O sea, mire desde cuándo se independizaron, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿qué está pasando? O sea, hasta ahora sigue igual, está peor, ¿no es cierto? Yo sé que la esclavitud es algo cruel, ¿no? O sea, ¿quién quiere vivir bajo la esclavitud? O sea, de alguien más. O sea, nadie, yo lo entiendo.
pero al menos ya pues Haití debería de depender de otras naciones y todo eso para corregirles y todo eso para decir, ¿sabe qué? Las cosas deben de ser así, 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 así. Hay muchos recursos naturales. O sea, lo que hacen también por mala fe, otras naciones van, recogen las cosas buenas y dejan toda la basura allá, o sea, tampoco así, ¿ya? Hasta, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es un país de Latinoamérica, bueno, por no decir el nombre también, se fueron a dejar hasta desechos nucleares así, perjudicando al pueblo haitiano, así, eso no está bien, ¿entiendes? Eso es crueldad. Entonces, pero con el afán de ayudar y todo eso, no importa que estamos bajo dependencia, no hablo de esclavitud, o sea, no esclavitud, pero Haití debería de estar bajo dependencia de algunas naciones que les muestre el camino a seguir, mejor dicho, pero no esclavitud en sí, no, así. Es lo que necesitan. Bueno, creo que eso sería bueno para ellos ahorita. ¿Ya? Te hago la última pregunta de mi parte y después le cedo la palabra a Lili para que despida y si es que tiene alguna pregunta. Ya nos queda poquito tiempo. Así sí, mi querido Otlin, ¿cómo es tu vida actualmente después de 10 años de haber vivido esa emergencia y esa situación? ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Cómo te sientes? Tú nos decías que habías salido de allá para olvidar y un poco disiparte de todo ese trauma que se vivió. ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Cómo te sientes actualmente ya acá en 10 años que has estado en Ecuador? Claro, bueno, como ya no pude seguir estudiando medicina mismo, estudié para medicina. Bueno, como digo también, como bien saben, estoy trabajando en el Hospital José Carlos Arteaga de paramédico y todo. Llevo una vida modesta, o sea, yo vivo solo, no molesto a nadie, llevo mi vida tranquila y todo, entonces no es gran cosa. No pienso quedarme aquí para siempre, no. Estoy para preguntarte cuál es tu exactamente de vida. Ajá. Tal vez el año que viene ya mi mundo de aquí, o sea, yo sigo moviéndome, porque aquí en el Ecuador es bueno para vivir. Ecuador es bueno para vivir, eso sí es muy cierto, es bueno para vivir, tranquilo y todo. Pero hay ciertas cosas que uno necesita desde el punto de vista económico y todo eso, o sea, no hay cómo hacerlo aquí. ¿Ya? O sea, no hay forma. Se puede vivir largo así, pero vivir día a día, ya, digámoslo así. Vivir en pero si uno quiere avanzar así, digo, voy a construir mi propia casa, voy a formar una familia y todo eso, no digo que es imposible, porque mucha gente lo ha hecho, ¿no? No sé de qué manera, pero mucha gente lo ha hecho. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, exacto. Pero en mi caso, o sea, necesito mudarme a un país que es más, no es que son de países, que son de uno mismo, ya, digámoslo así. Pero, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, o sea, avanzaría un poco más. Que te brinde esa oportunidad tal vez de generar algún ahorro, alguna inversión, que puedas tener algo, básicamente. Exactamente, ajá. Entonces, es en ese sentido que estoy hablando, o sea, aquí sí. Volver a vivir aquí sí. No hay ningún problema, porque aquí me gustó, o sea, sí, sobre todo en Cuenca. Ya está perfecto. Pero para ganar dinero, para hacer todo lo que tengo que hacer, necesito mudarme mismo o bien a Europa o Estados Unidos, así. Claro. Ajá. Perfecto, mi querido Lin. No sé, Lili, si tengas alguna última preguntita. Bueno, sí, podríamos seguir conversando, creo, muchas cosas más, pero en honor al tiempo, porque ya nos queda poquito. Nada, yo creo que ya agradecerte más bien la colaboración. Realmente ha sido muy interesante conocer y aprender, como decíamos, ya desde el punto de vista de alguien que conoce de cerca la realidad, ¿no? Y esperemos que esa situación mejore, que la situación política, económica, pues, sea favorable y que la gente tenga la vida que necesita y la vida que merece realmente, ¿no? Exactamente, esperemos que sí. Ojalá. De mi parte también, mi querido Otlin, muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Realmente hay cosas que uno disfruta más y sirve mucho más cuando es directamente de la fuente, lo que se dice comúnmente. Así que créeme que la colaboración que tú has tenido el día de hoy con nosotros ha sido una ayuda muy valiosa. Te agradecemos el tiempo que te has dado para compartir un ratito con nosotros, pese a todas las circunstancias. Y como bien dice Lili, realmente algún momento ojalá
haya tiempo para continuar. Muchísimas gracias, mi querido Lin. Te mandamos un fuerte abrazo y nada, mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes igual.